Cambios de los nombres que aparecen en el cuento de Turambar Fotlug. Nienori, cuando aparece por primera vez Pag. 94. Originalmente mi padre había escrito Nyenore Nienor. Más adelante tachó Nyenore, le quitó el paréntesis a Nienor, y le añadió I, de modo que el nombre quedó como Nienori. Más tarde, empleó indistintamente los términos Nienor y Nienori, pero Nienor fue sustituido más adelante por Nienori en toda la primera parte del cuento. Hacia el final, y en el texto escrito en trozos de papel con que concluye la narración, se emplea la forma Nienor. He utilizado el nombre Nienori en todo el cuento. Tinuelin Tinte John Pag. 95, en 2 oportunidades. Véanse la Pag. 91, y la nota 3. Tinuelin Tinte John también en la última parte del texto. Véase la nota 32. Tinuelin Tintoglin en todo el cuento, excepto en los casos a los que acabo de referirme, en los que Tinuelin Tinte John en los por autorización sajes añadidos posteriormente. Véase la Pag. 91. Gwendelin en todos los casos en la Pag. 100 se dejó Gwendelin, pero evidentemente se trata de un descuido en el texto. Empleó la forma Gwendelin. En el diccionario de la lengua de los gnomos se sustituyó Gwendelin por Gwendelin. Véase la Pag. 67. Flinding Godwillin cuando aparece mencionado en la Pag. 103 se hizo la sustitución correspondiente, pero no ocurre lo mismo en la Pag. 108. Aunque esto evidentemente se debió a que no se reparó en el nombre, en ambos casos, empleó la forma Godwillin. En el cuento de Tinubiel también se sustituyó Go por Bopag. 68. Se considera que Duilin es el apellido cuando el patronímico lleva un prefijo comparece con Duilin, Pag. 103. Rodotlin en todos los casos. Gurtolfin las primeras veces que aparece mencionada, pero a partir de la Pag. 118 originalmente decía Gurtolfin. Comentarios sobre el cuento de Turambar 1. Narración original. Para comentar este largo relato es preferible dividirlo en pasajes cortos. En estos comentarios, suelo referirme a la extensa, aunque incompleta narración en prosa, Narnia Inuring, que forma parte de los cuentos inconclusos Pags. 79 y SS. En lugar de a la narración más corta que figura en el Silmarillion Cap. 21. En el primer caso, me refiero a Narn, y doy el número de la página correspondiente a los cuentos inconclusos. Y la captura de Urin, y la niñez de Turin en Isilome Pags. 93-95 Al comienzo del cuento, sería interesante saber algo más sobre Eldas, su narrador. Este es un personaje enigmático al parecer. Es un hombre dice que nuestro pueblo llamaba Turumarta Turambar, de acuerdo con la costumbre de los gnomos que vivió en Isilome después de la época de Turambar, pero antes de la caída de Gondolin, y que había recorrido Oloremalle, la senda de los sueños. Es posible que sea un niño, uno de los niños de los padres de los hombres, que fundaron Kor, y se quedaron con los Eldar para siempre la cabaña del juego perdido. Y 28-29. El primer pasaje de la narración coincide prácticamente en todos sus elementos esenciales con la última narración. Por lo tanto, al comienzo de la tradición, o por lo menos a la primera versión que aún se conserva, se remontan la partida de Urin rumbo a la batalla de las lágrimas innumerables en respuesta al llamado de los Noldor, dejando atrás a su esposa Magwin igual Morwen, y a su pequeño hijo Turin la larga resistencia de sus hombres. La captura de Urin por Morgoth. La causa de su tortura. Morgoth desea saber dónde se encuentra Turgon, la forma en que lo tortura, y la maldición de Morgoth, y el nacimiento de Nienor y poco después de la gran batalla. En la llegada de los elfos primero. 148, y en el último esbozo del cuento de Gilfanon primero. 295 se dice que, después de la batalla de las lágrimas innumerables, los hombres quedaron recluidos en Isilome o Itlume en la lengua de los gnomos, que aquí aparece mencionado por primera vez, como sinónimo de Dorlomimpag. 94. Más adelante, esto se transformó en la reclusión de los pérfidos orientales en Itlume el Silmarillion, Pag. 266, y los tormentos que hicieron sufrir a los sobrevivientes de la casa de Ador, pasaron a ser un elemento esencial del relato de la niñez de Turin. Pero en el cuento de Turambar, ya se afirma que los extraños hombres que vivían en las cercanías, no sabían que la señora Magwen era de muy noble rango. En realidad, no se indica claramente dónde vivía Urin.
Se dice que después de la batalla Mabwen, se marchó con gran pesar a la tierra de Tlumodorlomin, donde por orden de Melko vivían ahora todos los hombres, y esto solo puede querer decir que Mabwen se marchó allá, obedeciendo las órdenes de Melko, y abandonando el lugar donde antes vivía con Urin, cualquiera que haya sido dicho lugar. Por otra parte, poco más adelante Pag 97 se insinúa, en aparente contradicción con esta idea, que uno de los motivos por los cuales Mabwen rechazó la invitación de Tinuelid de marcharse a Artanor puede haber sido que se haya aferrado al hogar en el que Urin la había dejado antes de marcharse a la gran batalla. En el relato posterior, Morwen decide enviar a Turin a otro lugar por miedo a que los hombres del Stenarn, Pag 95, lo conviertan en esclavo. Mientras que en este caso solo se dice que en medio de su dolor Mabwen no sabía cómo criarlos a él y a su hermana supuestamente debido a su pobreza. A su vez, esto refleja otra diferencia en este cuento. Nienori nace antes de la partida de Turin, pero véase la Pag 169, mientras que en la leyenda posterior Turin y sus acompañantes se marchan de Dorlomin en el otoño del año de la lamentación, y Nienor nace a comienzos del año siguiente. Por lo tanto, Turin nunca llega a verla, ni siquiera cuando es una recién nacida. Una importante diferencia implícita es la omisión en el relato de la visita de Urin a Gondolin, hecho que Morgoth conoce, y que lo induce a no darle muerte, sino a capturarlo el Silmarillion, Pag 266. Este elemento de la narración surgió mucho después, cuando se decidió que la fundación de Gondolin debía ocurrir antes de la fecha original, mucho tiempo antes de la batalla de las lágrimas innumerables. Y Turin en Artanor Pags 95-100 del relato original, se conservó el viaje de Turin, y los dos hombres de edad que lo acompañan, uno de los cuales regresa junto a Mabwen en tanto que el mayor de los dos se queda con Turin. Y en Narmpag 99, se vuelve a mencionar el grito de Turin al iniciar el viaje. Morwen Morwen. ¿Cuándo te volveré a ver? El personaje de Beleg aparece ya en la primera versión, y en ella también se menciona el significado de su nombre, al que llamaban Beleg, porque era muy alto. Véase 311, bajo Alois y Belike, y el apéndice de El Silmarillion, bajo Beleg. En la historia original, su papel es el mismo, rescata a los viajeros hambrientos en la floresta, y los conduce ante el rey. En las versiones posteriores, no queda ningún vestigio del extraordinario recado que envía Tinuelin a Mabwen. Y, de hecho, su explicación extremadamente ingenua, según la cual no participó en la batalla de las lágrimas innumerables, porque su sabiduría lo hizo prever que Artanor podía convertirse en un refugio, si ocurría una desgracia, no corresponde en absoluto a la descripción posterior del personaje. Evidentemente no fueron esos los motivos que lo llevaron a no participar. El Silmarillion, Pag 257. En cambio, se conservaron los motivos por los que Mabwen decide no marcharse de Itlum. Véase el pasaje de Narn, Pag 94, en el que el término limosna es un resabio del cuento anterior. Pero no deja de ser desconcertante que más adelante se diga que tal vez, cuando Nienori hubiese crecido, Mabwen habría dejado su orgullo a un lado y atravesado las colinas, si su cruce no hubiera sido imposible, lo que indicaría claramente que nunca se marchó de Itlum. Sin embargo, posiblemente esto signifique que habría hecho ese viaje antes, cuando Turin aún estaba en Artanor, de la época en que emprendió el viaje, cuando, por algún tiempo, fue más fácil atravesar las colinas, pero Turin ya se había marchado. Los rasgos del carácter de Turin en su niñez se reflejan en todos los detalles de la descripción que aparece en Narmpag 103. En otros asuntos tampoco la fortuna le era propicia, de modo que lo que se proponía a menudo no llegaba a buen término, y no obtenía lo que deseaba. Tampoco se hacía de amigos fácilmente, pues no era alegre y rara vez reía, y una sombra envolvía su juventud. En el cuento se añadió un elemento notable: jamás prestaba mucha atención a lo que le decían. Y en los dos relatos se dice que todo contacto entre Turin y su madre cesó por el mismo motivo: la estrecha vigilancia en las montañas Narn, Pag 104. Aunque los elementos esenciales de la historia de Turin y Saeros relatada en el Silmarillion, y con muchos más detalles en Narn, se basan en el cuento de Turambar, hay algunas notables diferencias, la más importante de las cuales es que en la versión original el personaje que atormenta a Turin muere de inmediato cuando lo golpea la copa que le arroja. Por lo tanto,
En este cuento, no aparecen los complejos pasajes posteriores en los que Saeros ataca alevosamente a Turín al día siguiente, y él lo persigue hasta darle muerte. El juicio al que se somete a Turín en su ausencia por su falta y el testimonio de Nellas este último solamente en Narn. Tampoco aparece Mablún. Y en realidad parece indudable que al final del cuento de Tinubil se menciona a Mablún por primera vez, véase la Pag. 78. Se conservaron algunos detalles como el peine que Orgoff Saeros ofrece burlonamente a Turín, Narn, Pag. 107. Pero otros se modificaron, o se eliminaron, como el hecho de que se tratara del aniversario de la fecha en que Turín se había marchado de su hogar, aunque la cifra de 12 años concuerda con la historia posterior, y de que el rey se encontrara en la sala, lo que no ocurre en Narn, Pag. 106. Pero la provocación que despierta la ira asesina de Turín se conservó, sin mayores cambios, porque en ambos casos se mencionaba en ella a su madre, y nunca se modificó la alusión a la llegada de Turín a la sala desgreñado y toscamente vestido, lo que lleva a su enemigo a burlarse de él. El personaje de Orgoff no se diferencia mucho de Saeros, aunque su descripción es menos detallada. Cuenta con la estima del rey, es orgulloso, y está celoso de Turín. En la narración posterior es un Elfonandorin, mientras que en este cuento es un Ilcorin con algo de sangre de gnomos. Véase el comentario sobre los gnomos que vivían en Artanor en la Pag. 86. Pero indudablemente el hecho de que su origen sea un tanto peculiar forma parte de la tradición. En el primer relato se lo describe explícitamente como un mequetrefe y un bobo, y su odio por Turín no se debe a los mismos motivos que en Narnpag. 104. Aunque aparece descrito en términos mucho más simples, desde un comienzo se incluyó el elemento esencial de que Turín ignora que ha sido perdonado. En el cuento, se ofrece una explicación, omitida más adelante, del motivo por el cual Turín no regresa a Eklund después de marcharse de Artanor. Comparece con Narn, Pag. 116, y a Dorlomin no se atrevía a ir, pues estaba estrechamente vigilado, y un hombre solo en aquel tiempo, pensaba, no podía atravesar los pasos de las montañas de la sombra. En el cuento, se otorga una importancia fundamental, o tal vez única al valor que demuestra Turín en su lucha contra los orcos. Durante su permanencia en Artanor, los protegió contra la ira de Melko por muchos años. Sobre todo, porque en este caso, no se menciona a Beleg, su compañero de armas, en las versiones posteriores, y en este pasaje, el poder que tiene la reina para evitar la invasión del reino, también parece menor. Véase la Pag. 83, que en las versiones posteriores. Y Turín y Beleg Pags. 100-106. Los episodios de la leyenda de Turín que siguen a su estancia en Artanor Doriath se enriquecieron notablemente, más adelante Turín entre los proscritos, y, en realidad, mi padre nunca llegó a escribir la conclusión de esta parte de la historia. En la versión más antigua, la trama se desvela mucho más rápidamente. Beleg se une a la banda de Turín, y desde el punto de vista de la narración casi inmediatamente después, los orcos la atacan y toman prisionero a Turín. No se habla de proscritos, sino de espíritus indómitos. Beleg no busca a Turín por largo tiempo. Los miembros de la banda no capturan ni torturan a Beleg, y no hay un traidor que revele dónde se encuentra el campamento, papel que posteriormente juega el enano Mim. En realidad, no se dice cómo, ya se ha observado, que Beleg haya sido compañero de Turín anteriormente, antes de que diera muerte a Orgoff, y solo se unen después del exilio autoimpuesto de Turín. Se dice que Beleg es un Noldopag. 103, y si se toma en cuenta esa única referencia, y al parecer, no hay motivo para no hacerlo, en el cuento de Tinubiel se dice explícitamente que había Noldoli en Artanor y Orgoff tiene sangre de gnomos. Cabe señalar que en la primera versión Beleg era un elfo de Kor. En este cuento no se dice que sea un gran arquero, tampoco se menciona su nombre Cutalión, arco firme, ni se habla de su gran arco Beltrondin. La primera vez que aparece Pag. 96 se lo describe como un habitante del bosque, un cazador de los elfos secretos, no como jefe de los vigías de avanzada del reino. Pero el pasaje original, que abarca desde la captura de Turín hasta la muerte de Beleg, sufrió muy pocos cambios importantes, aunque sí se modificaron muchos detalles. Por ejemplo, en el relato posterior Beleg dispara silenciosamente flechas contra los lobos que custodian en medio de la oscuridad, y un relámpago le ilumina el rostro.
pero las lámparas de brillante luz azul de los Noldor aparecen nuevamente en escritos muy posteriores. Los elfos Helmir y Arminas llevan una de esas lámparas cuando conducen a Tuor a través de la puerta de los Noldor en su viaje hacia el mar. Véanse los cuentos inconclusos. Pags 35 y 72. Nota 2. En la pintura de mi padre, hecha probablemente en 1927 o 1928, que ilustra el encuentro entre Beleg y Flindin en Daurnufwin, reproducida en Pictures by J.R.R. Tolkien, n. 37, se ve la lámpara de Flindin a su lado. La narración original es muy minuciosa en el caso de detalles tales como la razón por la que sacan a Turin dormido del campamento de los orcos y el motivo por el que Beleg corta con su espada la cuerda con que está atado Turin, en lugar de hacerlo con un cuchillo. Y quizá también sea muy detallada la descripción de la forma en que Turin aplasta a Beleg, que queda sin aliento, y no puede pronunciar su nombre antes de que Turin le dé el golpe mortal. La locura de Turin después de dar muerte a Beleg, el camino por el que lo conduce Gwyndor, y el llanto de Turin en el Telibrin son elementos que en este cuento aún se encuentran en embrión. No hay ninguna referencia a las singulares características de la espada de Beleg. Y Turin entre los Rodoplim. Turin, Iglorund Pags 107-115 de acuerdo con los escritos que se conservan, porque cabe recordar que el manuscrito se escribió sobre un antiguo texto a lápiz borrado por completo. En este pasaje se encuentra el origen de Nargothrond, aunque aún no se le da ningún nombre. Tal vez el más notable de sus muchos elementos extraordinarios sea el hecho de que Orodeth se encontrara allí antes que Felagund, el señor de las cavernas, descrito más adelante como fundador y creador de Nargothrond. En el Silmarillion, Orodret es uno de los hermanos de Finrod Felagund, hijos de Finarfin, que, por orden de Felagund, queda a cargo de Minas Tirith en Tol Sirion después de la fundación de Nargothrond Pag 162, y se convierte en rey de Nargothrond a la muerte de Felagund. En este cuento, la morada de los Noldoli exiliados en las cuevas es un sitio mucho más simple y tosco, y como se indica no resiste por mucho tiempo el avasallador embate de Melko. Pero, como ocurre en muchos casos, hay numerosos elementos que nunca se modificaron, aunque la historia de Nargothrond sufrió cambios muy importantes al relacionarse con la leyenda de Beren y Tinuviel. Desde un comienzo, el lugar se encontraba en lo alto de un río conocido después como el Narog, que desembocaba en el Sirion, y más adelante Pag 126 se dice que, del lado de las cuevas, la orilla del río era más alta, y estaba más cerca de las colinas. Véase también el Silmarillion Pag 154, las cavernas bajo el alto Farot en la empinada orilla occidental. La política de los elfos de Nargothrond de permanecer ocultos, y de no intervenir en una guerra declarada, siempre fue un elemento esencial. Véase también el Silmarillion Pag 230, y lo mismo ocurrió con la decisión de cambiar de política por la confianza y la astucia de Turin, aunque en este cuento no se menciona el largo puente que se construyó por consejo de Turin. Sin embargo, probablemente en este caso se afirme más enfáticamente que Turin fue el causante de la caída del reducto, puesto que su llegada allí aparece más simplemente como una maldición y el desastre como una consecuencia más inevitable de su desatino, al menos en los fragmentos de este pasaje que aparecen en Narnpags 201-202. El argumento que usa Turin en contra de Gwyndor, partidario de mantener el secreto, no deja de parecer justificado pese al desenlace debido a la política de Turin. Morgoth se entera de la existencia de Nargothrond, ataca el lugar con una fuerza avasalladora, y lo destruye. Las características de Flindin Gwyndor, Faelibrin Finduilas y Orodred que aparecían en la versión original, habrían de sufrir una serie de extraordinarias transferencias. En el cuento más antiguo, Flindin es un Rodoplim antes de su captura y su reclusión en Angband, en tanto que en la narración posterior Gwyndor proviene de Nargothrond, aunque su historia se enriqueció notablemente. Véase el Silmarillion, Pags 257, 259 y 261, y cuando regresa ha cambiado tanto que apenas lo reconocen. No me refiero a algunos elementos de menor importancia que no sufrieron ninguna variación, como el pasaje en que toman prisioneros a Turin y Flindin Gwyndor a su llegada a las cuevas. El personaje de la hermosa Faelibrin ya aparece mencionado en este cuento, y también se habla de su amor no correspondido por Turin, pero no se añade la complicación de su relación anterior con Gwyndor, y no es la hija del rey Orodred, sino de un tal Galueg que más tarde desapareció, sin dejar rastros. En este caso,
No se dice que Flindin se haya opuesto a los planes de Turin, y en la batalla decisiva, ayuda a Turin a sacar a Orodred del campo de batalla. Al morir después de que lo llevan a las cuevas, Orodred culpa a Turin de lo que ha sucedido. Esto es lo mismo que hace Gwyndor en el momento de su muerte en el Silmarillion Pag. 291, a lo que se suma la amargura de su relación con Finduilas. Pero Galuel, el padre de Faelibrin, muere en la batalla, al igual que Orodred, el padre de Finduilas, en el Silmarillion. Por lo tanto, en la evolución de la leyenda Orodred pasa a desempeñar el papel de Galuel y Gwyndor el de Orodred. Como señalé anteriormente, en el cuento no se hace ninguna alusión a las singulares características de la espada de Belén, y la espada negra ya existe, pero la forjan de nuevo, para Turin por orden de Orodred, y conserva su color negro, y el fuego pálido que brilla en su filo, véase el Silmarillion, Pag. 287. La espada sigue teniendo el don de la palabra. Se dice que a veces le hablaba a Turin con palabras tenebrosas, que se manifiesta más adelante en las crueles palabras que le dice a Turin antes de su muerte en Arn, Pag. 188, motivo que ya aparece en el cuento, Pag. 145. Y ya se había concebido la idea de que el nombre de Turin se derivara del nombre de la espada Mormagil, más adelante Mormegil. Sin embargo, no se dice que Turin haya ocultado su verdadero nombre en Nargothrond. De hecho, se indica explícitamente que Turin revela su identidad. Es posible que en los murmullos del río al atardecer, frase que indudablemente se refiere a mensajes enviados por Ulmo-Pag. 101. Se encuentre el origen de Helmir y Arminas, y de la advertencia de Ulmo que dan a conocer en Nargothrond Narn, Pags. 206-209. En el conjuro para hacer crecer las cosas del cuento de Tinubiel Pags. 29. 62. Se menciona al dragón Glorund, pero su verdadero nombre aparece por primera vez en el cuento de Turambar, véase la nota 11. No se afirma que antes haya desempeñado algún papel en la historia ni que haya sido el primero de su especie, el padre de los dragones, que venía cometiendo perversidades desde mucho antes del saqueo de Nargothrond. El pasaje en el que se describen las características de los dragones es muy interesante. Se dice que tienen una sabiduría perversa, que les complacen las mentiras y el oro, aunque no lo usen ni se deleiten con él, y que los hombres pueden llegar a comprender todas las lenguas si comen el corazón de un dragón, lo que evidentemente es una referencia a un personaje de la leyenda nórdica de los Edda, Sigurd Fafnisbane, que recibe el don de comprender el lenguaje de los pájaros, don que le resulta muy valioso, después de comerse el corazón del dragón Fafnir guisado en un asador. La descripción del saqueo de Nargothrond era un tanto diferente en el primer relato, aunque de él se conservaron los elementos esenciales de la partida de Faelibrin / Finduilas con los prisioneros, y del maleficio del dragón que pesa sobre Turin, y le impide ayudarla. Se pueden omitir aquí algunas de las diferencias de menor importancia, como la aparición de Glorund en un pasaje posterior en el Silmarillion. Turin solo regresa a Nargothrond después de que Glorund ha entrado en las cuevas y el saqueo estaba casi terminado, y algunas similitudes también menores, como el hecho de que el dragón impida a los orcos llevarse su botín. Lo más interesante es la narración del diálogo entre Turin y el dragón. En este diálogo, se plantea por primera vez el tema de la posibilidad de Turin de librarse de su destino, y no deja de ser significativo que sea entonces cuando decida llamarse Turambar, en tanto que en la leyenda posterior, decide adoptar ese nombre cuando se une a los habitantes del bosque Embretil, y se otorga menos importancia a este hecho. En la versión original, este pasaje es mucho menos dramático, y más conciso, y el dragón se expresa con menos sutileza, y hace gala de menos ingenio al mentir. En este caso, la moraleja también es muy clara. Turin no debería haber abandonado a Faelibrin cuando se daba cuenta de que estaba en peligro. No se insinúa con esto que, además de ser víctima del maleficio del dragón, Turin sufre de una debilidad, una ceguera. Pag. 109 que el dragón pone de manifiesto. En el Silmarillion la moraleja habría sido innecesaria, porque el entendimiento y la voluntad de Turin se enfrentaban a un adversario demasiado poderoso. Hay un pasaje extraordinario en el que se afirma que el suicidio es un pecado, y que el suicida no puede abrigar la esperanza de que algún día su espíritu se libere de las tristes sombras de Mandos, o que pueda vagar por los apacibles senderos de Valinor. Al parecer, esto se relaciona con el desconcertante pasaje de la llegada de los Valar, y la construcción de Valinor, en el que se habla del sino de los hombres, véase la Pag.
79. Por último, es curioso que en la versión más antigua los orcos saquen el oro y el tesoro de las cuevas, y los dejen allí, junto a las cuevas, en lo alto del río, y que el dragón duerma a su lado al aire libre, lo que no está en absoluto de acuerdo con su naturaleza. En el Silmarillion, Glorun reunió todo el tesoro y las riquezas de Felagund, y se tendió sobre ellas en el recinto más recóndito. El regreso de Turin a Clumbags. 115-119. En este pasaje ocurre lo mismo que en episodios anteriores del cuento. La estructura general de la narración no sufrió mayores modificaciones, pero hay muchas diferencias importantes. En el cuento de Turambar es evidente que no se suponía que el hogar de Mabwin estuviese cerca de las colinas o las montañas que separaban a Clum de las tierras remotas. Turin se entera de que los orcos jamás se habían internado tanto en las tierras de Isilome, lo que contrasta con lo que se dice en Narmpag. 93. La casa de Uring se levantaba en el sureste de Dorlomin, y las montañas estaban cerca de ella. En la Light en verdad descendía de una fuente bajo la sombra de Amondartir, que estaba recorrida por un desfiladero de escarpadas paredes. Más adelante se eliminó la alusión al traslado de Mabwin de una casa a otra en Itlum, lugar al que Turin llega buscando a su madre, lo que contribuyó a enriquecer la narración. En este cuento Turin regresa a su antiguo hogar a fines del verano, mientras que en el Silmarillion la caída de Nargothrond se produce al final del otoño. Las hojas de los árboles caían con el viento, porque el otoño sería un invierno implacable. Pag. 291, y Turin llega a Dorlomin durante el fiero invierno. Pag. 294. No se modificaron los nombres Broda y Airin, que más tarde se convirtió en Aerin. Pero en este cuento Broda es el señor de la región, y Airin juega un papel más importante que en el relato posterior en la escena que transcurre en la sala, en la que administra justicia, con determinación y sabiduría. En este caso no se dice que la hayan obligado a casarse, aunque sí se afirma que fue muy desgraciada junto a Broda. Pero, evidentemente, la situación descrita en las narraciones posteriores es mucho más clara. Los hombres de Clum eran hombres del este, forasteros enemigos de los elfos y de los sobrevivientes de la casa de Ador, en tanto que en el relato original no se hace una distinción entre ellos, y, de hecho, Broda era un hombre en el que Mabwin confiaba. Y en el primer relato, se hace alusión al sufrimiento que Broda le provoca a Mabwin, pero solo en el sentido de que se apodera de sus bienes después de su partida. Lo que Airin le dice a Turin en Narmpag. 141 hace pensar que Morwen se marchó a Doriath porque era víctima de la opresión de Broda y de otros. En el breve pasaje de El Silmarillion Pag. 295, no se indica explícitamente que Broda haya merecido más que otros el desprecio de Turin. En el cuento, el comportamiento de Turin en la sala es mucho más simple. Se encuentra casualmente con alguien que le cuenta la verdadera historia. Entra en la morada de Broda para vengarse de él por haber despojado a Mabwin de sus bienes, y lo hace rápidamente. En Narn, donde Turin solo reconoce que ha sido víctima de un engaño al oír lo que le dice Airin, que está presente en la sala, su ira es más vehemente, delirante y amarga, y, en realidad, más justificada. Además, no se emite un juicio moral sobre lo que ha hecho Turin, en el que se diga que es una acción violenta y contraria a las leyes. Más adelante se eliminó el pasaje en el que Airin juzga los actos cometidos por Turin de tal manera que pueda salvarlo. Y al pasaje en el que Turin se marcha solo, se le añadió otro en el que Airin incendia la morada de Broda. Narn, Pag. 143. Hay algunos elementos que se mantuvieron invariables pese a todos los cambios en Narn. Turin también coge a Broda por los cabellos, y al igual que en el cuento, su ira desaparece súbitamente después de su arranque de violencia. La pasión de su ira se había disipado, de modo que en Narn se dice que el fuego de la cólera quedó en cenizas. Cabe señalar que en el primer relato Turin no cambia de nombre con tanta frecuencia, pero ya se manifiesta su tendencia a hacerlo. En el cuento de Turambar no se describe cómo se une Turin a los habitantes del bosque ni cómo los defiende de los orcos. Tampoco se menciona el montículo de Finduilas cercano al cruce del Teiglin ni se dice qué suerte corrió Finduilas. Vi el regreso de Gumlin a Itlum, y la partida de Mabwin y Nienori rumbo a Artanor Pags. 120-122 en las versiones posteriores de la historia. El mayor de los dos guardianes de Turin, Gumlin en el cuento, Gritnir en Narn, no vuelve a aparecer después de acompañar a Turin a Doriath. Solo se dice que se quedó allí hasta su muerte. Narn, Pag. 100.
y Morwen no recibe nuevas de Doriath antes de abandonar su hogar. De hecho, solo se entera de que Turin se ha marchado del reino de Tingol una vez que llega allí el Silmarillion. Pag. 289. Véase también el comentario de Aeryn en Narn. Pag. 142. Esperaba encontrar allí a su hijo, aguardándola. En este pasaje del cuento solo se explica, con una complejidad que indudablemente mi padre consideró excesiva, puesto que más adelante eliminó todo el pasaje, porque Mabwen decide presentarse ante Tinuelid. Sin embargo, me parece evidente que en este caso las dos versiones difieren en cuanto a la situación de Mabwi Morwen en Itlum. En la historia original, no sufre penurias ni es víctima de la opresión. Tiene tanta confianza en Broda que no solo le deja en custodia sus bienes, sino incluso a su hija, y, de hecho, se dice que entre los hombres de esas regiones conoció la paz y la estima. Sus jefes hablan del cariño que sienten por ella. Lo que la lleva a marcharse es la llegada de Gumlin, que le cuenta que Turin ha huido de las tierras de Tinuelid. En cambio, en los relatos posteriores se describe más en detalle a Broda como un tirano y un opresor, y Mabwin decide marcharse precisamente por las penurias que sufre bajo su dominio. Probablemente las nuevas que recibe Turin en Doriath, según las cuales la pesadumbre de Morwen se aliviaba. Narn. Pag. 103. Véase también el Silmarillion. Pag. 273. Sean un resabio de la historia original. En las narraciones posteriores, no se menciona nada que explique cómo sucedió esto, y cómo cambió después la situación. En los dos casos, además de los motivos que tiene para marcharse, se comenta que ya no era tan peligroso atravesar esas tierras, pero mientras en los relatos posteriores esto se debe a las hazañas de la espada negra de Nargothrond. En el cuento se dice que se debía a que Melko estaba tramando un espantoso e importante plan, el ataque a las cuevas de los Rodotlim. Véase la nota 18. Es curioso que en este pasaje se hable de Aeryn y Broda, como si nunca antes se los hubiese mencionado. Posiblemente esto se deba a que el pasaje del cuento que empieza con las palabras del dragón "escúchame, oh hijo de Urin" en la Pag. 114 y termina con "se postró ante Tinuelid" en la Pag. 120 fue escrito en otra parte del cuaderno que contiene el manuscrito. Posiblemente haya sustituido a un texto anterior en el que Broda y Aeryn no aparecían. Pero los primeros manuscritos plantean muchas dudas similares y pocas de ellas se pueden descifrar ahora con certitud. Vi Mabwin y Nienori en Artanor, y su encuentro con Glorund Pars. 122-129. El próximo elemento importante de la trama, el pasaje en el que Mabwin / Morwen se entera de la estancia de Turin en Nargothrond, aparece tratado en forma más clara y natural en el Silmarillion página 297, y en Narn-Pag. 148. Textos en los que un grupo de fugitivos le da a Tingol las nuevas del saqueo, lo que no ocurre en el cuento de Turambar, en el que Mabwin y Nienori solo se enteran de la destrucción de los elfos de las cuevas a través de un grupo de Noldoli, mientras vagan sin rumbo por los bosques. Es curioso que estos Noldoli no llamen a Turin por su nombre, y que solo se refieran a él como Mormakil. Al parecer, no saben quién es, aunque conocen tanto de su historia como para que Mabwin se dé cuenta claramente de quién se trata. Como indiqué anteriormente, Turin revela su nombre y su linaje a los elfos de las cuevas. Por otra parte, en las narraciones posteriores Turin oculta su identidad en Nargothrond y se hace llamar Agarwaen, pero todos los que llevan las nuevas de la derrota a Doriath declararon lo que muchos sabían en Nargothrond antes del fin, que Mormegil no era otro que Turin, hijo de Urin de Dorlomin. Al igual que en muchos otros casos, posteriormente se eliminaron muchos elementos complejos superfinos en el Silmarillion, y en Narn no aparecen los elaborados argumentos utilizados para que Mabwin y Nienori se marchen junto con los guerreros de Tinuelid. En el cuento, las dos damas y los guerreros elfos parten juntos con la idea de que las primeras observen todo lo que ocurra desde un sitio elevado, lugar que más tarde se convirtió en Amonetir, la colina de los espías. En los relatos posteriores Morwen simplemente se aleja cabalgando del lugar, seguida por un grupo de elfos encabezados por Mabwin, y Nienor los acompaña disfrazada. Especialmente digno de mención es el pasaje del cuento en el que Mabwin ofrece a Tinuelid todo el oro de los Rodotlim para persuadirlo, y Tinuelid, sin avergonzarse por ello, reconoce que por ser un elfo indomito de los bosques es por ese motivo, y no por la esperanza de ayudar a Turin, que decide enviar una patrulla. La grandeza, el poder y el orgullo de Tingol aumentan cuando se incorpora en el relato a los elfos grises de Beleriand.
como señal y antes Pag. 84 Originalmente, la morada de Tinuelid no era una ciudad subterránea llena de prodigios, sino una tosca caverna. Y en este cuento, se lo ve planeando una incursión que le permita acrecentar sus magras riquezas con objetos preciosos, lo que dista notablemente de la descripción de su enorme tesoro en Narmpag. 102 Ahora bien, Tingol tenía en Menegrot inmensas armerías, repletas de una gran riqueza en armas mayas labradas en metal con escamas como peces, y brillantes como el agua a la luz de la luna, espadas y hachas, escudos y yelmos forjados por el mismo Telchar, o por su maestro Gamil Sirak el Viejo, o por herreros elfos todavía más hábiles. Porque algunas cosas las había recibido como regalos traídos de Valinor, y eran obra de Feanor, el maestro herrero, cuyo arte nunca ha sido igualado desde que el mundo es mundo. Aunque hay notables diferencias entre las descripciones del encuentro con el dragón presentadas en el cuento y en la leyenda posterior. En el primero, ya aparecen elementos tales como los nauseabundos vapores que se elevan cuando se echa en el río, a los que se atribuye el fracaso del plan, los caballos que huyen aterrorizados, y el sortilegio que priva a Nienor de todos sus recuerdos del pasado. Tal vez la más impresionante de las numerosas diferencias sea el hecho de que Mabwen esté presente en el diálogo con Glorund. En Narmpag 155 no queda ningún rastro de este diálogo, salvo que cuando Nienor le dice al dragón que andan en busca de Turín, le revela su identidad en Narnesto aparece expresado explícitamente, y es posible que en el cuento se pueda deducir. En las palabras que emplea Glorund, ya se puede detectar la extraña manera de expresarse de Glorund, que en los relatos posteriores, habla en tono despectivo, rudo, sagaz, seguro, y profundamente perverso, pero la evolución del personaje lo convierte en un ser mucho más maléfico por el hecho de ser más lacónico. La principal diferencia estructural es el hecho de que en el cuento no se mencione jamás a Mablung. Tampoco hay ningún otro elemento pueda ser un antecedente del personaje. No hay nada que sugiera una posible incursión al poblado saqueado cuando el dragón no se encuentra allí aparentemente. Nunca se aleja mucho del lugar. La expedición sale de Artanor con el expreso propósito de combatir una hueste numerosa contra el Foalo que se dispusieron a luchar, porque Tinuelin tenía aún la esperanza de apoderarse del tesoro, mientras que más adelante la expedición se convierte en una simple incursión, porque Tingol tenía grandes deseos de saber más acerca del lado de Nargothrond Narmpag. 148. Es curioso que, aunque Mabwin y Nienori debían quedarse en un sitio elevado cubierto de árboles que luego se convierte en la colina de los espías, donde de hecho se quedan en el Silmarillion, y en Narn, en el primer relato aparentemente nunca lleguen allí, porque Glorund, que está echado en el río, o no muy lejos de allí, las atrapa. Por lo tanto, el sitio elevado prácticamente no tiene ninguna importancia en el cuento. Vi Turambarin y Nielpars. 129-133 En la leyenda posterior Mablung encuentra a Nienor después de que ha caído víctima del maleficio de Glorund, y, junto con 3 compañeros, la lleva nuevamente hacia los confines de Doriath. En el cuento la banda de orcos también persigue a Nienor Narmpag. 158, pero, a diferencia de las narraciones posteriores, la consecuencia de la persecución no es que Nienor huya y Mablung y los demás elfos que en este caso no aparecen la pierdan de vista, porque es rescatada de inmediato por Turambar, que vive con los habitantes del bosque. En Narmpag 160, los hombres del bosque de Bretil de hecho pasan por el lugar donde la encuentran cuando regresan de una incursión contra los orcos. Pero las circunstancias en que esto ocurre son muy distintas. Sobre todo, porque en el cuento no se habla de Audeneyid, el montículo de Finduilas. Hay un interesante detalle relacionado con la reacción de Nienor cuando Turambar decide llamarla Niniel. En el Silmarillion y en Narn ella sacudió la cabeza, pero dijo Niniel. En este cuento dice no, Niniel no, Niniel no. Da la impresión de que en el primer relato lo único que le llama la atención en medio de su confusión es la similitud entre Niniel y Nienori, su propio nombre olvidado, y la similitud entre Turambar y Turín, en tanto que en los relatos posteriores a la vez rechaza, y de alguna manera, acepta el nombre Niniel. Un elemento original de la leyenda es el pasaje en que los habitantes del bosque llevan a Niniel a un lugar, el Cuenco de Plata, donde hay una gran cascada que más tarde pasó a llamarse Dimrosta Escalera de las Lluvias, donde la corriente del Celebros se vierte sobre el Teiglin.
y esta cáscara está cerca de las casas de los habitantes del bosque. Pero el lugar del bosque donde encuentran a Niniel a varios días de camino está mucho más lejos de Dimrosid que los cruces de Tiglin. Cuando llega allí, siente un temor espantoso, un presentimiento de lo que sucederá después, y este es el origen del temblor incontenible que aparece en las narraciones posteriores, motivo por el cual el lugar pasó a llamarse Nenfirit, las aguas estremecedoras de Asenarn, Pags. 161, 193, nota 24. La profunda ignorancia en la que queda sumida Niniel por el maleficio del dragón no se describe con tanto dramatismo en el cuento, y en él no se menciona que haya tenido que aprender nuevamente a hablar en su propia lengua. Pero es interesante observar que, dentro de otro contexto, se la vuelve a comparar con alguien que busca algo que ha perdido en Narmpag. 161 se dice que Niniel se deleitó en ese aprendizaje, como quien vuelve a encontrar grandes y pequeños tesoros que se habían perdido. El personaje del cojo, llamado Tamar en el cuento, y su amor, sin esperanzas por Niniel, ya aparecen en el relato. A diferencia de Brandir, el personaje similar que aparece en las narraciones posteriores, no es el jefe de los habitantes del bosque, sino su hijo. Y también es medio elfo. Lo más extraordinario de todo es la afirmación de que la madre de Tamar, y esposa de Beptos, el jefe del lugar, es una mujer elfo de los Noldoli. Esto se menciona al pasar, como si aún no se considerara importante y curiosa la unión de una mujer elfo y un mortal. Pero en la lista de nombres del cuento La caída de Gondolin se dice que Arendel es la única criatura que es mitad Eldralie y mitad hombre. Véase Pag. 273. En el cuento, no se explica por qué Niniel se resiste en un comienzo a desposar a Turambar. Al parecer, se insinúa que una reacción instintiva, la intuición subconsciente de la verdad, le impide hacerlo. En el Silmarillion Pag. 301 se dice, pero por ese tiempo, demoró ella la respuesta, a pesar del amor que le tenía. Porque Brandir presagiaba no sabía qué, y trató de disuadirla, por ella antes que por él mismo, o por rivalidad con Turambar, y le reveló que Turambar era Turín, hijo de Urin, y aunque ella no reconoció el nombre, una sombra le oscureció el corazón. En la última versión, al igual que en la primera, los habitantes del bosque saben quién es Turambar. Los apuntes escritos deprisa que se citan en la nota 23, y que mi padre escribió con la intención de introducir algunos cambios en el relato que Turambar nunca revele a quienes conozca cuál es su linaje, son desconcertantes porque, como Niniel no conservaba ningún recuerdo de su pasado, no habría reconocido el nombre Turín, hijo de Urin, aunque le hubiesen dicho que era Turambar. Sin embargo, es posible que cuando mi padre escribió esto haya pensado que los recuerdos de Niniel relacionados con su familia y con ella misma estaban más cerca de la superficie de su conciencia, y que podría haber recordado los nombres al escucharlos, lo que no ocurre en las narraciones posteriores, en las que no reconoce conscientemente el nombre Turín ni siquiera cuando Brandir se lo menciona. Evidentemente, el signo de interrogación, junto al pasaje del cuento en el que Turambar le habla a Niniel de su padre y su madre, y de la hermana que no había conocido, y la congoja que siente Niniel al escucharlo, responden a la misma lógica. Hay una contradicción entre el comentario incluido en este pasaje, según el cual Turambar nunca había visto a su hermana, y la afirmación anterior de que Turambar se había marchado de Itlum después del nacimiento de Nienor y Pag. 94. Pero mi padre tenía dudas al respecto, como se puede observar claramente a lo largo del relato, en el que se alternan las dos ideas, como se indica en la nota 15. X. La muerte de Glorund Pags. 134-140. En esta parte, sigo la trama del relato hasta el punto en que Turín cae en un letargo cuando el dragón moribundo abre los ojos y lo mira. En este pasaje, hay una gran similitud entre la historia original y la narración posterior, pero hay muchas diferencias interesantes. En el cuento se dice que Glorund tenía bajo su poder a bandas de orcos y de Noldoli, pero más adelante solo se habla de los orcos. Compárese con Narn, Pag. 164. Ahora bien, el poder y la malicia de Glorund crecieron deprisa, y se hinchó. Compárese con el Foalo, que adquirió gran poder, reunió orcos a su alrededor, y gobernó como rey dragón, y todo el reino devastado de Nargothrond le estaba sometido.
La alusión que se hace en el cuento a que las bandas de Glorund hostigaban con gran crueldad a los súbditos de Tinuelint hace pensar, una vez más, que la magia de la reina no los protegía mucho. El comentario de que finalmente los orcos llegaron a las cercanías de los bosques y los claros que Turambar y su pueblo tanto amaban parece estar en contradicción con lo que Turambar le había dicho a Niniel, porque estamos empeñados en mantener a esos malvados lejos de nuestros hogares. Pag 130. Aquí no se menciona la promesa que hace Turambar a Niniel de que solo saldrá a combatir si atacan las moradas de los habitantes del bosque Narn. Pags 164-165. Y no hay ningún personaje que corresponda al de Dorias en las versiones posteriores. Por lo que se dice, el personaje de Tamar, que aparece descrito brevemente Pag 138, es similar a la descripción posterior de Brandir en cuanto a las características mencionadas. Pero aún no se habla de la relación entre él y Niniel, que lo trata de hermano Narn. Pag 163. En el cuento se insiste mucho más en la felicidad y la prosperidad que conocen los habitantes del bosque cuando Turambar es su jefe más adelante. No llega a ser jefe, o al menos, no tiene ese título, y que despiertan la codicia de Glorund, que decide atacarlos por ese motivo. Las referencias topográficas que aparecen en este pasaje, importantes desde el punto de vista de la narración, se adaptaron fácilmente a los relatos posteriores con una excepción importante. Es evidente que en la historia original el río del que nace la cascada que cae sobre el cuenco de plata es el mismo que corre por el desfiladero en el que Turambar da muerte a Glorund. Allí estaba la fuente del río que se alejaba, serpenteando después de pasar, junto al refugio del dragón. Refugio igual el lugar donde estaba, abriendo un profundo lecho en la tierra. Pag 136. Por eso, como Turambar dice, él y sus compañeros bajarán por las rocas hasta llegar al fondo de la cascada y así, siguiendo el curso del río, tal vez podrán llegar lo más cerca posible del dragón Idem. En cambio, en la versión posterior, el río del que nace la cascada Celebros es un tributario del Teglin. Comparece con Narn. Pag 167. Este era el curso del Teglin, descendía desde Eredwetrin, rápido como el Narog, pero en un principio entre orillas bajas, hasta que después de los cruces, fortalecido por la afluencia de otras corrientes, se abría camino al pie de las tierras altas del bosque de Bretil. Enseguida corría entre profundas hondonadas, cuyos altos costados eran como muros de roca, y confinadas en el fondo, las aguas se adelantaban con gran fuerza y estruendo. Y en el camino de Glorund se abría una de esas gargantas, de ningún modo la más profunda, pero sí la más estrecha, al norte de la afluencia del Celebros. Se conservó la descripción de un hermoso lugar, un verde prado donde crecía un sinnúmero de flores. Véase también Narn. Pag 161. Había un amplio prado en la parte superior de las cascadas, y a su alrededor crecían abedules. Lo mismo ocurrió con el cuenco de plata. Aunque el nombre desapareció, el Celebros avanzaba sobre un suelo de piedras desgastadas, y descendía espumoso varios peldaños, y más allá, caía en cascada en un cuenco rocoso. Narn. Pag 161. Comparece con el cuento. Pag 136. Se precipitaban en una enorme cascada, donde grises rocas pulidas por el roce del agua sobresalían entre los pastos. En Narn no se habla de la pequeña colina, o la loma, rodeada de árboles, desde la que observan Turambar y sus compañeros, pero también se menciona un promontorio cercano a la cumbre de la cascada, que sirve de puesto de observación, como se puede advertir en el comentario que aparece en Narn. Pag 161, en el que se afirma que desde Nenfirit se alcanzaban a ver en el horizonte las hondonadas del Teglin. Más adelante Narn. Pag 167 se dice que Turambar se proponía cabalgar a las altas cataratas de Nenfirit, desde donde era posible ver a gran distancia. Por lo tanto, parece indudable que la antigua imagen nunca llegó a desaparecer, y que solo se la modificó ligeramente. Tanto en la primera versión como en la narración posterior, un numeroso grupo sigue a Turambar hasta la cumbre de la cascada, aunque él les pide que no lo hagan. Pero en el segundo relato, se explica claramente por qué les ordena que no lo sigan, deben quedarse en sus casas y prepararse para huir. En cambio, en el cuento Ninil cabalga junto a Turambar hasta la cumbre del cuenco de plata, donde se despide de él. Pero se conservó un detalle del antiguo relato. Hay una gran similitud entre lo que Turambar le dice a Niniel: ni la crueldad del dragón ni la espada de nuestros enemigos nos quitarán la vida, ni a ti ni a mí,
ni hoy ni mañana, y lo que le dice en Narmpag 169. Ni tú ni yo seremos muertos por el dragón, ni por ningún enemigo del norte. Y en el primer caso Niniel reprimió el llanto, y se quedó muy quieta, mientras que en el segundo dejó de llorar, y guardó silencio. En general, la situación es menos compleja en este cuento debido a que la descripción de los habitantes del bosque es muy esquemática. Porque, a diferencia de Brandir, Tamar no es el jefe de su pueblo y ese no es su motivo para que odie a Turambar. Y porque tampoco aparece un personaje como Dorias que lo insulte ni otro, similar a Undor, que increpe a Dorias. Sin embargo, Tamar está junto a Niniel en el mismo pasaje del relato, y va armado con una espada. Aquí se dice que muchos se habían burlado de él por ese motivo. Así como más adelante se afirma que Brandir rara vez lo había hecho antes. Narmpag 173. En este caso Turambar parte de la cumbre de la cascada con 6 compañeros que, sin excepción, se comportan como cobardes. Mientras que en la narración posterior, solo tiene 2 compañeros, Dorias y Undor. Y este último se mantiene fiel, aunque una piedra que se desprende lo mata en la hondonada. Pero el resultado es el mismo, porque Turambar tiene que trepar solo la otra pared del acantilado. En el cuento, el dragón se queda toda la noche donde estaba, cerca del borde del acantilado, y solo se mueve cuando empieza a amanecer, de modo que su muerte, y lo que ocurre inmediatamente después, se producen a plena luz del día. Pero, en otros sentidos, se conservaron muchos detalles de la muerte del dragón que aparecían en el texto original, sobre todo, si se compara con el pasaje de Narmpag 175 en el que se vuelve a decir que Turambar y su ese compañero ese tenían que abandonar el primer lugar donde se habían instalado para quedar bajo el vientre de la bestia, elemento que no figura en el Silmarillion. Aún quedan por mencionar otros 2 puntos importantes relacionados con estos pasajes. En ambos casos, se trata de nuevas ideas añadidas a lápiz en el manuscrito. En una de esas notas, aparece por primera vez el enano Mim, del que se dice que es el capitán de los guardias de Glorund que protegen su tesoro en su ausencia. Y se podría pensar que es curioso que se lo haya elegido a él para cumplir esa función. Véase el comentario al respecto en la Pag 177. En la otra nota se dice que Niniel concibió un hijo de Turambar, y no deja de ser extraordinario que en el texto original no se mencione ese hecho. En relación con esto véase la Pag 174. La muerte de Turín, y de Nienor y Pags 139-158. Los pasajes con que concluye el relato no sufrieron ninguna modificación, y son idénticos en la primera narración, y en Narn. La luz de la luna, la curación de la mano herida de Turambar, el grito de Niniel que hace cometer al dragón su último acto malvado, la acusación del dragón de que Turambar es capaz de asesinar a sus enemigos a traición, el pasaje en que Turambar llama cojo a Tamar /Brandir, y le dice que le vaya a hacer compañía al dragón muerto, las hojas que se secan súbitamente en el lugar desde donde salta Nienor, como si ya hubiese llegado el fin del otoño, la súplica de Nienor a las aguas y la súplica de Turambar a su espada, el montículo en el que colocan el cuerpo de Turambar, y la inscripción que hacen en ella con extraños signos. Se podrían mencionar otros elementos, pero también hay muchas diferencias. Solo me referiré a algunas de las más importantes. Como Mablu no aparece en el primer relato, la intuición de Turambar libre ya de la ceguera que antaño le había impuesto Melko. Pag 109 es lo único que lo hace sentir que Tamar decía la verdad. En la narración posterior, el asesinato del dragón, y todos los acontecimientos que se producen a continuación se concentran en una sola noche y la mañana del día siguiente, mientras que en el cuento se prolongan a lo largo de 2 noches, incluyendo el día que media entre las 2 y la mañana del segundo día. Los 3 desertores que abandonaron a Turambar en la hondonada, lo llevan de regreso a la cumbre de la colina, donde está el resto del grupo, mientras que en la versión posterior, llega allí por sus propios pies. En el cuento, no se menciona nada similar a la muerte de Dorias a manos de Brandir, y el hecho de que Tamar se arme con una espada no tiene ninguna secuela. El cambio del lugar donde mueren Turín y Nienori tiene una consecuencia muy interesante. En el cuento, solo aparece un río, y Niniel sigue su curso hacia su fuente atravesando los bosques, y se arroja al vacío en la cascada del Cuenco de Plata en el lugar que, más adelante pasa a llamarse Nengirit, y, también en este caso, Turambar se quita la vida en el claro que hay en la cumbre de la cascada.
En el relato más elaborado Nienori salta a la hondonada del Teiglin en Cabedenaras, el salto de los ciervos, cerca del sitio en el que yace Turambar junto a Glolum, y allí muere también Turambar. Por lo tanto, el pavor que siente Nienori cuando pasa por primera vez por el cuenco de plata con los habitantes del bosque que acaban de rescatar la Pag 131 es una premonición de su propia muerte en ese mismo sitio, pero en la nueva versión hay menos motivos para que presienta el dolor que sufrirá más tarde. Sin embargo, aunque el lugar no es el mismo, se conservaron los elementos de las hojas que se secan, y del temor reverente que despierta el sitio en el que mueren, motivo por el cual nadie desea regresar a Cabedenaras por no pisar el prado que hay en lo alto del cuenco de plata. Sin duda, lo más extraordinario de la primera versión de la historia de Turambar y Niniel es el hecho de que originalmente mi padre no dijera que ella había concebido un hijo de él nota 25, y, por lo tanto, en el primer relato, no hay nada que corresponda a lo que le dice Glorrun, pero el peor de sus hechos, lo sentirás en ti misma Narn, Pag 180. El motivo más importante del intenso pavor y dolor de Nienor fue añadido al cuento más adelante. Para concluir este largo análisis del cuento de Turambar propiamente dicho, cabe señalar que en sus últimos pasajes no aparecen nombres de lugares. No se dice cómo se llama el poblado de los Rodoplim ni el río que corre junto a él. Tampoco se menciona el nombre de la floresta donde vivían los habitantes del bosque ni de su aldea. Y ni siquiera se indica el nombre del río que adquiere tanta importancia al final de la historia, mientras que en las narraciones posteriores se habla de Nargothrond, Narog, Tumalad, Amonetir, Bretil, Amonovel, Efelbrandir, Teiglin y Celebros.